Bueno, Hola, profe. Para que prendo el bendito video. sí, Acá está genial. estoy, con Ahí mi te vemos mundo. en el espacio. Buenísimo. ¿Dónde se arregla esto? No sé. Bueno, no importa. Bien, ahora sí, esta es Eh, la última, así que chicos, tenemos 40 minutos ahora, ¿no? No más. Y bueno, además de, por las dudas de que no te pueda agradecer, te agradezco ahora y yo voy a pedir un aplauso. A ver chicos, si aplaudimos. gracias. Sí. Aplaudan. Hay que Bueno, aplaudirlo. buenísimo. Y ahora yo te di la lista de preguntas. Las tengo acá en pantalla, las tengo en pantalla. Dale. Sí, sí, sí. Son 33 preguntas a la pelota. Bueno, ahí voy de a poquito. A ver, primera, ¿cuáles son los errores comunes que uno comete a la hora de querer sacar un producto al mercado? Bueno, un poco lo dijimos, ¿no? Así como repasando. No haber planificado bien, no haber planificado bien tanto el producto como no haber planificado lo que pasa cuando lo lanzo al producto. Errores comunes, no hacer un soft launch, lanzarlo de golpe y lanzar un producto que no fui testeando, ¿no? Con feedback de los jugadores. Si lanzo bien el producto y hago un soft launch, tengo que haber tenido bien también pensado el modelo de monetización, porque cada mercado tiene su particularidad, y haber hecho una buena campaña de marketing desde el principio para elevar las posibilidades de cantidad de descargas y que esa curva vaya cayendo lo más suavemente posible. Significa mucho trabajo de planificación y de producción pre y post lanzamiento, ¿no? Tengo que tener preparado un montón de material o de contenido que yo veo que yo puedo hacer para después del lanzamiento. Ese es uno de son los errores más comunes. Y bueno, por supuesto, los otros que mencioné, ¿no? No tener una persona que se encargue del negocio, no hacer prensa, no hacer marketing, son errores que se pagan con una tragedia, porque por más que hagamos un juego genial, si no tenemos presupuesto de marketing y aunque sea orgánico, bueno, la gente no lo va a conocer. Hay muchísimos juegos. Entonces, esa saturación que tiene el mercado se pelea con distintas técnicas. Una de esas técnicas, por ejemplo, puede ser utilizar una narrativa transmedia para que la gente pueda ingresar al producto a través de distintas ventanas o formatos y termine descubriendo, por ejemplo, el juego que es el que monetiza. Pero bueno, eso da para largo. Ahora tal vez lo explico. Segunda, interrúmpanme en cualquier momento, no tengo... ¿Cómo comenzó en la industria de los videojuegos? ¿Quién, yo? Yo empecé programando, eh, bueno, sí, enamorado, digamos, de lo que era el concepto de las aventuras, que en ese momento llamábamos aventuras conversacionales, que eran aventuras de texto, Zork y ese tipo de cosas. Y me empecé a interesar en eso. En ese momento venían revistas de España, Micromanía, unas revistas que traían código para tipear. Entonces yo empecé tipeando código para hacer funcionar los juegos que traía la revista. Y porque no había soporte, ¿no? O sea, lo tenías que tipear y aparte eran máquinas que cuando las desenchufabas se olvidaban, no tenían dónde salvar, ¿no? Era todo memoria volátil. Y después empecé a programar mis propias, un día aprendí Basic, que en ese momento era como, oh, y después estudié programación, Basic, COBOL, qué sé yo. Eh, Ahora, si llamás industria, cuando empecé a trabajar, digamos, como profesionalmente, entre comillas, yo empecé más bien como periodista de videojuegos, haciendo, mejor dicho, periodismo de videojuegos. La tercera pregunta en relación, ¿hace cuánto estoy trabajando en la industria? Si tomamos ese momento en que empecé como periodista, hay una discusión ahí si el periodismo de videojuegos forma parte de la industria o no. Dicen que no, dicen que es parte del sector videojuegos, eh, pero bueno, a ver, empecé a trabajar en la industria entonces como docente, como periodista empecé en Stream PC, algo de saber, en el 96, hace unos 24 años, más o menos, y después empecé a dar clases, empecé en Image Campus, ahí inventé la carrera o el curso, no sé qué era,
como lo llaman, de diseño de juegos. Eso habrá sido en el 2006, así que hará 12, 18 años de ese momento. Digo, empecé a enseñar, entonces digamos que ya no sé si pertenezco ahí a la industria de los videojuegos. Después, haciendo juegos, hice juegos de mucho antes. Yo hacía juegos porque, ya saben, si leyeron mi libro, que yo considero juego a estos mecanismos que tienen todos los elementos de la estructura lúdica y no me importa mucho el formato. Así que yo empecé haciendo en realidad juegos para revistas, estas revistas de pasatiempos, crucigramas, sudokus, imágenes comparadas, juegos de ingenio, enigmas. Esos son juegos también, y bueno, si es por eso empecé tal vez antes todavía. Así que digamos que redondeando unos 25 años. Siendo docente, eh, bueno, me empezaron a invitar a dar distintos lugares y después me empezaron a convocar para asesorar, eh, para analizar críticamente un diseño antes de que estén trabajando en eso o después. Después, bueno, fui pasando como asesor, digamos, de un montón de proyectos de distintas empresas, en general independientes. Eh, Trabajé alguna vez también asesorando a Square Enix cuando quisieron instalarse acá en América Latina. Ese fue mi acercamiento más grande, digamos. Sí, Square Enix fue como lo más, y lo que mejor me pagó. Este, Después yo nunca trabajé, digamos, en una empresa. O sea, yo siempre fui muy rebelde en eso y siempre quise hacer cosas independientes. Eh, Así que nunca, si bien tuve propuestas, nunca me metí a trabajar así porque no me gusta estar horas y horas en una sola cosa. Después, ¿qué más? Cuatro, ¿cuál es la parte más complicada y la más sencilla al momento de querer comercializar un juego? La más complicada, ya dijimos, es la etapa de planificación, el no haber hecho eso y no haber destinado plata para eso. O sea, vieron que el marketing se puede hacer de dos formas, una forma orgánica y una forma, digamos, paga, ¿no? Cuando uno tiene plata todo es más sencillo, lamentablemente, pero también se puede hacer digamos, una especie de marketing de guerrilla, ¿no? Con redes sociales, con ingenio, con algo de narrativa, se puede llegar a tener buenos resultados, y más si uno le apunta para un nicho, por ejemplo, fanático de juegos no sé, del espacio, y listo, le apuntas al nicho, lo consultas a ese grupo de gente y le das el producto que quieren y que te van a comprar. Así que se puede hacer cosas. Eso es lo más complicado. Lo más sencillo, no sé si hay algo sencillo a la hora del marketing. Supongo que hay técnicas que uno puede usar que reducen la dificultad. Eh, para mí, vieron eso de que si uno no sabe, lo importante es tener el teléfono del que sabe. Bueno, si ustedes tienen el teléfono del que sabe, por ejemplo, un estudiante de marketing, un estudiante de administración de empresas, ¿no? Que los pueda acompañar en el proyecto, que sea incluso su business person, viene perfecto. Para mí el error siempre, ya lo dije, es meterse a hacer cosas que uno no está parado, que uno no se instruyó. Hablando de eso, yo creo que lo que más, sí, una recomendación que hay que tener, la de siempre, aprender bien inglés, porque el mercado se mueve en ese idioma, pero por otro lado, tener un poco de instrucción financiera, ¿no? Saber cómo funciona el mundo, cómo funciona el dinero. Si vas a querer trabajar en forma profesional o comercializar tus juegos, tenés que tener un poquito de instrucción financiera, aunque no seas la persona que se dedica a eso, porque si no, no entendés directamente el mundo en el que estás viviendo. Así que algo sencillo creo que no hay, respondiendo al final. ¿Cuál sería el peor error para cometer para un productor que recién empieza? El peor error, creo que también ya lo dije, es pretender hacer todas las cosas uno mismo. Yo creo que hay personas que sí tienen el talento, la habilidad para trabajar solas, pueden hacer todo, el arte, la animación, la música, el marketing, la venta, el seguimiento, el live operation,
y pasar a cobrar por el banco. Creo que hay gente que lo puede hacer. No es lo mejor es armar un equipo y que cada quien haga lo que mejor sabe y se organicen para poder llevar adelante un proyecto. Así que el peor error es querer hacer todas las cosas uno mismo, ¿no? Hay que buscar gente que lo pueda hacer por uno. Rodearse, de hecho, de los mejores. Si usted quiere tener éxito, hay que rodearse de los mejores en cada rubro, sin ninguna duda. Y lo interesante es que siempre esas personas son mejores que uno, ¿no? Pero no hay que tener miedo de eso. Eh, Sigo. 5. ¿Cuál sería el peor error? Ya está, ese ya estaba. 6. ¿Qué diferencia es la que hace que mercados como el de México y Brasil sean líderes en Latinoamérica con tanta diferencia de ingresos con respecto al resto? No, no hay mucha. Ojo, Argentina. Yo creo que en primer lugar está Chile en materia de calidad de producción de videojuegos, digamos, independientes, incluso profesionales. Después está México y después está Brasil. Ellos se generan muchísimos más ingresos porque son países enormes, o sea, enormes. Nosotros somos un pedacito en el As of the World, ¿sí? O sea, por eso es la diferencia que hay de ingresos. Argentina está en los 456 millones de dólares, creo, por año, comparado a 1.600 millones de México y 1.500 millones de Brasil. Esas son cifras de 2019, pero bueno, es por la cantidad de población que tiene. Igualmente, también son mercados distintos, hay que analizarlos con mucho cuidado. Tanto Brasil como México tienen mucha historial, mucha experiencia en el uso de consolas. En cambio nosotros somos más de la PC, ¿sí? Y hoy en general todos tienen smartphones. Así que la recomendación va por ahí, ¿no? Corto, barato, divertido y en smartphone, si estás empezando a armar portfolio. No se les ocurra hacer Final Fantasy ni nada por el estilo. Empiecen chiquito y van a ir escalando y van a ir haciendo portfolio. 7. ¿Cuál es la metodología de trabajo que utilizabas en tu tiempo como jefe de redacción para la revista Stream PC? ¿What? ¿Eso qué tiene? Bueno, no, sí tiene que ver. En realidad, cuando hice producción, eh, la verdad que mucho de lo que aprendí haciendo la revista, después lo apliqué a otras cosas. Por ejemplo, hacer videojuegos. Eso, ¿qué hacía? Bueno, mira, mi secreto en su momento era Excel. Yo llevaba ordenadamente una planilla con cosas y le daba a las personas cosas que realmente tenían pasión por hacer, les gustaba. Un ejemplo rápido, si en Stream PC tenía fanáticos de los juegos de estrategia, si salía Command and Conquer se lo daba a esa persona y no se lo daba a otro, para que esa persona transmitiera su pasión a través de lo que escribía. Ese creo que era el secreto de Stream PC. Además, también me ocupaba mucho de leer el correo de lectores. Qué cosa curiosa, porque ahora que me preguntas eso me doy cuenta que es lo que hoy hace todo el mundo cuando busca feedback para los proyectos que está armando. ¿Qué dice la gente? Y a partir de ahí corregís. Obviamente no corregís todo, pero sí te ayuda un montón y por eso es importantísimo someter a testeo permanente lo que estás haciendo. Así sea que estás poniendo una pizzería, todo. Hoy no se puede trabajar de otra forma porque arriesgas muchísimo. Se trabaja modularmente y vas creando el prototipo o mejorando ese prototipo hasta el producto final, capa por capa, ¿no? Así que lo mismo hacía en Stream PC, solamente que producía una revista. Se parece mucho la producción de una revista a la producción de cualquier proyecto. Se comienza con una idea, se busca qué contenido va a tener, cómo lo vas a, si va a ser un contenido que a la gente le va a interesar para cuando salga la publicación, que es exactamente lo mismo que uno hace con el videojuego, que tenga un elemento de innovación. Yo empecé, metí personajes, metí una identidad, que fue lo que creo que hizo que la revista gustara en su momento, y particularmente hice lo que tiene que hacer un buen juego en ese momento con la revista, que fue de alguna forma encender la idea o la chispa de la pasión por eso que nos gustaba. Abrazar la revista o el contenido en cuanto a cultura gamer, en cuanto a lo que nosotros amábamos, y esa pasión la transmitían todos los que escribíamos,
y era en general la identidad de la revista. Y yo siempre le decía a todos, leer la revista tiene que ser como charlar con tu mejor amigo a las 4 de la mañana, borracho, lo ves en un bar. Esa tiene que ser la identidad de Stream PC. Eh, en su momento no lo sabía, yo todavía no hacía un trabajo de investigación ni nada, pero en realidad lo que yo estaba haciendo ahí era lo que hoy llamo MDA Framework. Yo no, existe el MDA Framework y yo lo uso para detectar cuáles son las emociones que vas a evocar en el jugador, ¿no? Eh, y lo mismo hacía en su momento con el contenido de la revista, evidentemente, solo que de alguna manera sin saberlo. Bueno, da para hablar toda una charla de esto porque me doy cuenta que hay muchos nexos entre una cosa y la otra. Me apuro porque se nos va a terminar el tiempo. Avísenme cuándo voy, porque yo no tengo acá el tiempo. 16 minutos. Ok, ok, ok. Muy bien. ¿Me están escuchando? Sí, sí, se escucha perfecto. Sí, Sí, muy bien. se escucha, se escucha, se escucha. Para mí están viendo un partido o algo, no me jodan. Bueno, Se mutea por los ruidos más que nada, los ruidos Claro. externos. Se ve el planeta Tierra medio raro ahí nomás. claro. Y mal. Y no, sí, no sé. Aurelion So. Tal vez quedó de cuando configuré esto 1000 años atrás, probablemente, porque una vez usaba Zoom profesional. Me salía $14 por mes. Hoy no lo podría pagar. Bueno, Oh, 8. ¿Cuál de tus libros disfrutaste más escribiendo? Ya sea por las anécdotas, la investigación que tuve detrás, etcétera, y por qué. ¿Cuál de los el que más disfruté es el tercero? Lo hice con Cecilia Barat, que es mi pareja. Ella le gusta mucho la historia, es buena investigando, lee, tiene una biblioteca del tamaño de la de Alejandría y muchísimo material. Y lo disfrutamos mucho el momento en que hablábamos de cada una de las historias que fuimos contando en el libro, porque no solo era la data, ¿no? sino también cómo ficcionalizábamos ese contenido. De todas maneras, todos los libros fueron muy difíciles de hacer para mí. Yo pensaba que no, porque era como, básicamente yo decía, solo tengo que transcribir lo que digo en clase, ¿no? Pero no fue tan fácil porque había que estructurarlo de otra forma, y bueno, pero sin duda el que más disfruté es el tercero, porque aparte la historia del videojuego, la historia de la industria es algo que me fascina de siempre, y, y que sirve muchísimo para la hora de diseñar, saber de historia, es decir, saber lo que pasó y saber por qué pasó, porque también te dice qué va a pasar. Y eso me parece muy importante, es muy valioso saber de historia. Así que ese fue el que más me gustó. 9. Teniendo en cuenta que nosotros seremos diseñadores de juegos, de videojuegos, ¿qué consejo crees que sería el más importante que podrías darnos? Diseñar permanentemente todo lo que hagan. Primero en papel, y después, si se puede o si se debe, trasladarlo con un equipo a prototipo digital. Pero diseñar mucho con un blog de notas, pensar mucho, ser muy buenos observadores, estar muy atentos a las noticias y a las tendencias, porque eso nos permite pensar juegos innovadores, juegos que no se han hecho todavía, tecnologías que se están poniendo de moda, tendencias. Entonces, imaginen que todo lo que ocurre en nuestra actual generación o corriente generacional después se traslada a productos, cine, cómics. Esto de la pandemia, por ejemplo, va a tener productos más adelante, ¿no? Es lógico. Ahora no, porque estamos en media crisis, pero en medio de la crisis, pero después va a haber. Entonces es importantísimo que si vas a ser diseñador de juegos estés muy pendiente de cómo va la industria, hacia dónde va, sepas mucho de historia, te levantes todas las mañanas leyendo noticias sobre videojuegos y diseñes mucho. Diseñes todo. Yo trabajo hoy diseñando, sí, estoy haciendo un videojuego, pero también más que nada ahora estoy haciendo sistemas gamificados, que es otra manera de diseñar, es aplicar todo esto de la estructura lúdica a actividades que no son lúdicas. También que no puedo decir qué estoy haciendo, pero digamos que estoy trabajando en una cosa que no es exactamente videojuegos, pero que está totalmente emparentado con esto. Así que podemos diseñar todo, incluso nuestro futuro. El futuro de cada uno de nosotros se puede diseñar como si se diseñara un juego. Suena a autoayuda, pero pruébenlo, piénsenlo y van a ver que trae buenos resultados.
9, 10, digo, ¿qué opina de las campañas Kickstarter? Me gustan, pero me parece que el financiamiento colectivo es una vuelta de página en la historia, ha permitido a los desarrolladores independientes que podamos hacer eh, nuestros proyectos sin pasar por todo esto de la cuestión del socio financiero, de las rondas de negocios, de la instrucción financiera y de las sociedades anónimas, el pago de impuestos y los contratos, ¿no? Las campañas Kickstarter me parece son bárbaras. Lo único que hay, como dijimos en los bloques anteriores, tenés que pedir lo que realmente necesitas, ser muy honesto con eso y tener algo innovador, porque si no, difícilmente que tengan éxito. También lo puedes hacer solo si tenés suficiente ingenio, ¿sí? No hace falta caer ni en Kickstarter, ni en Ideame, ni en panel de ideas, digo. Puedes hacerlo solo si tenés un producto innovador y apuntas al público correcto. 11. Debido a la falta de apoyo legal, ¿considera recomendable realizar juegos de mesa y ofrecerlos al exterior de manera print and play? Totalmente, totalmente. Print and play o simplemente free. Yo, por ejemplo, en mi sitio tengo cosas gratuitas que cumplen el rol tanto de ayudar a algunas personas como de también atraer gente a mi sitio. Así que uno gana siempre liberando cosas que hace. Hacer juegos de mesa no hace falta, es un juego súper complejo. Con Cecilia acabamos de hacer uno en tiempo prácticamente récord, ni en 2 meses, que necesitábamos hacer para un cliente. Y nada, me encantó hacerlo porque también usamos la estructura lúdica y lo sacamos rápido, y quedó, creo yo, muy bueno. Pero bueno, siempre está bueno hacer juegos de mesa. Los juegos pueden tener cualquier formato. El juego de mesa tiene la particularidad de que te liberas de la cuestión tecnológica y de los costos de producción, de desarrollo, de software, y entonces puedes trabajar con un diseñador gráfico y un ilustrador, ¿no? Y tendría muchísimas cosas para decirle de ese tema. Lo digo muy rápido, lo más rápido que puedo. Constraints, ahí está. Los constraints de los juegos de mesa no son iguales a los de videojuegos. Acá estamos hablando de cartón, impresión, caja, cartas, eviten figuras, inyecciones de plástico, impresión 3D, eviten todo eso porque es Argentina. Hagan cosas que se puedan bajar e imprimir e incluso venderlas, así, print and play, por $1, por $2, y capaz que te da una sorpresa. Si hacen algo ingenioso, recuerden que tiene que ser innovador, si no tampoco sirve, ¿sí? Así que bueno, es un muy buen trabajo de entrenamiento, de diseño, y además, mientras lo haces, podés sacar unos $, que no está mal. O liberarlo y atraer gente a un proyecto que tengas. 12. ¿Qué tan importante es enseñar narrativa transmedia en carreras de industrias culturales? 101% importante. Ya por lo menos el mundo de afuera, no acepta productos sueltos. O sea, hoy en día generar un proyecto en un solo formato es un error. Es un error de negocios. Todos los businessmen, los socios financieros te están pidiendo que presentes cosas que puedan tener una apertura más grande para maximizar el potencial de ganancias. O sea, es un tema comercial netamente, un tema de marketing netamente, pero además de eso es un inmenso y fascinante desafío de diseño. Diseñar transmedia es lo más lindo que hay. No hay nada más lindo que eso. Porque es un juego de juegos, ¿no? Es una cosa increíblemente interesante para mí. A ver. Saben que no estaba mirando el chat. Bueno, bien, muy bien. Ni me acordaba que había chat. ¿Qué más tenemos? 13. ¿Qué fue lo que hizo que te interesaras por los videojuegos? Creo que fue la combinación de que me gusta la narrativa, me gustaba siempre la ciencia ficción, el terror y la fantasía. Cuando era chico leía mucho, y un día llegó la noticia de que todo eso que yo leía, y estaban los Elige tu propia aventura, ¿no? Y llegó la noticia de que todo eso que yo leía podía hacerlo una computadora y yo, y aparte que yo podía programar eso, y ahí me enloquecí, no sé qué me pasó más.
14. ¿Cómo ve la industria de los videojuegos en Argentina? Está, está muy bien, nunca estuvo mejor. La industria argentina tiene un enorme problema de, de que no hemos logrado conformar un sector de videojuegos donde estén juntos con otros países la industria de desarrollo, la academia y la prensa, ¿no? No hemos logrado generar ese ciclo virtuoso donde funciona como un gran motor de desarrollo cultural. En eso estamos lejísimos todavía. Están los desarrolladores por un lado y aparte dentro de ese grupo de desarrolladores divididos en grupos, eh, pero nunca estuvo mejor la industria. En este momento se están produciendo, por ejemplo, un juego AAA de estos de alto presupuesto y de alta complejidad y de alto nivel de diseño, que es Quantum League de Nimble Giant Entertainment, que era vieja NGD Studios. Eso no venía pasando nunca. Y hay muchos juegos independientes chicos muy buenos. También hay una falta de visibilidad muy grande, ¿no? La prensa por ahí, salvo uno o dos sitios, uno o dos medios especializados del país, no está produciendo el contenido, digamos, que puede impulsar más la pasión por el desarrollo de esto. Así que, pero nunca la vi mejor en la industria en ese sentido. El potencial que tiene es enorme. Estos problemas que lo vengo nombrando como problemas se arrastran desde 1990 para acá. O sea, no es algo nuevo. Así que mejoró en muchos sentidos. Pero le falta mucho también. 14. No, 15. ¿Qué opinas sobre las frecuentes críticas hacia los videojuegos, sobre violentos sexuales y los propios videojuegos? Pienso que es inútil eso. Ya saben ustedes, o sea, eh, yo soy gamer de toda la vida, tengo 52 años en este momento, nunca salí a matar a nadie, al contrario, o sea, descargo mis tensiones a través de los videojuegos, así como a través de otras cosas. Así que me parece totalmente, esa es una discusión ya, digamos, perimida desde mi punto de vista, solo se da entre newbies, o gente que no tiene ni la menor idea de qué son los videojuegos. 16. ¿Qué nos puedes contar acerca de Big Bang Fest? Big Bang Fest este año seguimos en fecha para octubre de este año, a menos que la pandemia diga lo contrario, y este año íbamos a volver a hacer, todavía tal vez lo hagamos online todo, de nuevo una competencia de videojuegos internacionales, juegos independientes, juegos más orientados al arte, para mencionar mejor, y como siempre queremos traer alguna figura interesante y hacer charlas y eventos y los torneos reumáticos, que tuvieron mucho éxito el año pasado. 17. ¿Videojuego favorito jugado y realizado? Mi juego favorito creo que es Doom, no sé, o Monkey Island, o tal vez XCOM, quizás. Es muy difícil saber, tengo muchos favoritos. Creo que el que más me impactó fue Monkey Island, supongo. Supongo que me define Monkey Island. El más lindo que yo he hecho, Caca Wars. No, sí, no sé. Justo acá, el que les decía que acabamos de hacer uno con Cecilia, que es de mesa, ese no es un videojuego. Pero el de mesa es mi favorito por ahora. 18. ¿Qué proyectos se esperan en Lunfardo? Oh, el Lunfardo. El Lunfardo estamos haciendo, bueno, Caca Wars, ahora le agregamos los 7 episodios que faltaban, le tenemos que meter detalle y tenemos que hacer un soft launch y después lanzarlo. Y después de eso queremos hacer juegos más chicos, más hipercasuales, un tiempo para mientras vemos qué pasa. Y porque no queremos, llevamos como 2 años haciendo este juego porque lo hacemos en los tiempos libres, y si demoras mucho, es lo que les decía, demoras mucho, terminás como cansado y no queremos que nos pase eso. Además, bueno, Lunfardo es supuestamente algo transmedia, así que queremos hacer también eventos de capacitación y eso. De hecho, tenemos un nuevo proyecto que se llama Ludicamanía, donde nos vamos a dedicar a hacer eso. 19. ¿Cómo se puede empezar a publicitar un videojuego? Ah, interesante. Bueno, como les decía, agarrás el game concept, a eso lo convertís en un pitch y empezás ahí en el kit de diseño donde está el game concept también van a encontrar una plantilla o un modelo
para enviar gacetillas de prensa, ¿no? Eso es algo que mucha gente por ahí no se da cuenta, pero con esa gacetilla de prensa vas comunicando cómo va a ser el juego, sin decir obviamente los detalles, pero sí la parte innovadora y la parte que apasiona, y eso lo mandas a medios de prensa. Y así empezás. Y después con acciones tipo streamings en vivo de cómo lo estoy haciendo, o un personaje, etc. Es un poco jugar al influencer con eso. A ver, pregunta 20. ¿Cómo podemos hacer para que la publicidad de nuestros... ¿20 ya? Sí. ¿Cómo podemos hacer para que la publicidad de nuestros juegos sea más llamativa y llegue a más personas? Oh, hay que estudiar las tendencias. En este momento, si hay una tendencia definida, se llama meme. Así que bueno, eso va cambiando paulatinamente, pero sobre todo lo que hay que hacer son acciones, me parece. Yo soy muy de la idea me gusta mucho el tema del software libre y todo eso, y me parece muy interesante cuando alguien da... hay algo que le gusta mucho a la gente, que es que le expliquen cómo trabajas. A mí siempre me funciona mucho eso. Bueno, ¿quieren que les explique cómo escribo, cómo diseño, cómo? Y todos me dicen que sí, se llena el boliche, porque a la gente por algún motivo le encanta que le expliquen cómo trabajar, ¿no? Y eso uno lo puede hacer gratuito, ayudas a las personas a empezar a contagiarse la pasión y además te beneficia porque te hace conocido y eso, y puede hacer conocido un producto. Así que yo empezaría desde el principio diseñando y planificando un día de la semana. Este día no desarrollamos nada, sino que producimos material para promocionar nuestro juego de acá a un año, no importa. Pero hay que planificarlo, hay que asignarle un día para eso, porque es importantísimo, es parte de la curva de ventas. 21. ¿Cómo veo la industria de los videojuegos en el futuro? La veo creciendo, la veo demorada por mil cosas, pero la veo creciendo en móviles y en el mercado independiente. Me parece que en Argentina hay muchísimo talento e imaginación y que si nosotros pudiéramos trabajar más la cuestión cultural autóctona nuestra, sin caer en lo folclórico, podríamos tener productos que tuvieran muchísimo atractivo en el resto del mundo. Creo que falta desarrollar esa parte, empezar a tomar nuestra cultura para desarrollar productos de sabor internacional. Así, pero yo creo que vamos hacia ahí, creo que ese es el futuro de la industria. 22. ¿Cuál sería una buena estructura narrativa? Qué largo eso, es para una clase. Para mí es la aristotélica, por supuesto con sus correspondientes ramificaciones o la interacción que permite un videojuego. Para mí una muy buena estructura narrativa es la que hace Rockstar con sus juegos de mundo abierto, donde hay una línea de nodos que avanzan con la historia principal y actividades paralelas que complementan y generan un universo increíblemente amplio y lindo, ¿no? Así que para mí si a ustedes les interesa esa parte, estudian mucho lo que hace Rockstar y mucho la estructura dramática de Sid Field. Es un profesor de guión de cine, pero que da una estructura, explica una estructura que puede permitir crear buenos guiones de videojuegos y de cine y eso. 23. ¿Qué opina de la escena indie en la Argentina? ¿Tiene futuro? Sí, esa ya la contesté, creo que ahí está el futuro. Porque Argentina tiene muy pocos estudios grandes. Así que me parece que uno puede hacer portfolio y hacer carrera creando juegos independientes, haciendo equipo y saliendo a la cancha. Creo que no hay que esperar a que te tome Globant, ni Nimble, ni nadie. Hay que salir solos, crear juegos cortitos, baratos y divertidos y publicarlos. 24. En relación con la estructura narrativa de un personaje, ¿se le ocurre alguna forma de romper con la típica estructura del camino del héroe? Sí, hay formas de romper con el camino del héroe, lo que pasa es que no funciona. Lamentablemente no funciona. Uno puede tomar una parte del camino del héroe y trabajar ahí, pero te va a quedar siempre como una cosa inconclusa. Nos gusta, por lo menos en Occidente, que la historia empiece y cierre, ¿no? Que esté redonda, y de repente cuando uno se aparta del camino del héroe, esa percepción se pierde. Por supuesto esto es discutible, hay gente que sabe muchísimo más de esto,
pero yo, por lo menos en lo personal, no le veo arreglo. Tampoco me preocupa, de hecho yo lo uso como una herramienta y está en el libro, ¿no? O sea, para mí es más bien una ayuda que un problema. 25. ¿Cómo vamos? 35 minutos. 25. Siendo game designer, puedes desarrollar otros tipos de tareas en un grupo de trabajo, como por ejemplo sonido o arte. Sí, señor, pero, ojo, si vas a ser de game designer, no deja de ser un trabajo a tiempo completo, ¿eh? Podés hacer sonido o arte si te las arreglás. De hecho, para un diseñador de juegos, saber un poquito sobre todo de arte, de poder dibujar para transmitir lo que querés que pase en el juego, está buenísimo. Podés hacerlo, pero tenés que ponerle el foco y especializarte y trabajar durísimo para ser el mejor en ese rubro, en el rubro que elijas, designer, sonido o arte. Lo demás lo puedes hacer de una forma tangencial. Si lo haces bien, tanto mejor. Pero creo que es obligatorio especializarte en algo que te gusta, porque la industria o el futuro, un poco volviendo para atrás con la pregunta, el futuro siempre va a ser el de los especialistas, ¿no? Argentina peca de tener muchos generalistas, personas que hacen de todo, ¿no? Y lo hacen a medias. Tenemos que ser como en el primer mundo, especialistas y subespecialistas. Y ningún generalista, salvo que el que sirve café. Y hasta por ahí nomás, porque si sirve café, querés que sea el mejor cafetero, que sea especialista, ¿no? Así que vamos a hacer especialización. Para mí hay que elegir, buscar tu proyección, tu ambición, lo que querés realmente hacer y ponerle toda la carne ahí, todo el foco ahí. Respirar y vivir diseño de juegos si eso es lo que te gusta. El dinero llega solo, ¿eh? Vos ponele pasión y lo demás se arregla bastante bien. 26. ¿Qué aspectos o facultades necesita tener en cuenta un diseñador y productor de videojuegos tanto a la hora de trabajar como de publicar o vender? ¿Qué aspectos? El del negocio. Sí, si es un juego comercial, ¿no? Y si no, el juego enseña, que el juego permita aprender, que haga un bien